Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Esperemos que estén todos muy bien. Le damos la bienvenida a la quinta charla del ciclo webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas de la región metropolitana. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola por Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOED. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones del uso de la plataforma. La charla actual se encuentra bajo la modalidad de seminario, por lo que solamente podrán hablar y ver a los expositores y organizadores. Los participantes podrán realizar preguntas durante la presentación a través del botón de preguntas y respuestas. Estas serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. Pueden hacer comentarios y preguntas a través del chat durante toda la jornada. Al finalizar la presentación, se otorgará un espacio de tiempo para realizar preguntas o comentarios sobre el tema tratado, para lo cual podrá levantar su mano y activaremos su micrófono. A continuación, Fabiola Sepúlveda, ingeniero agrónomo, transferencista de INEA La Platina, quien desarrolla proyectos enmarcados en una agricultura sustentable que beneficien tanto a los agricultores como al cuidado del medio ambiente, nos impartirá la charla Residuos orgánicos y su valor en la agricultura. Le doy la bienvenida, Fabiola. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Presento? ¿Estamos listos? Sí, puedes comenzar. Ya, ustedes me dicen, porfa, si se ve bien la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. ¿Y me veo yo? Consulta. No. Voy a activar la cámara, espérenme. Esperemos que no se apague. Ahí sí. Ya. Ahí sí, ya. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en este horario. Espero que todos estén acompañados de un cafecito, un tecito, que estén abrigaditos y que sea amena estas charlas para ustedes. Como bien mencionó, yo soy extensionista de INEA La Platina y el tema que vamos a abordar hoy día se llama residuos orgánicos y su valor en la agricultura. No quiero ser aguafiestas, pero voy a empezar con algunas diapositivas que quizás no son muy alentadoras, pero más bien es como para poder enmarcarnos en la situación país que nos encontramos y de esta forma poder darle un sentido a esta charla. Como primera diapositiva tengo esta noticia que es de este año, de enero del 2021, donde sale mega sequía, la nueva normalidad en la que vivirá Chile. El informe Mega Sequía, Diagnóstico, Impactos y Propuestas del Centro de Estudios Públicos analiza el panorama climático actual del país y señala que si no se buscan soluciones oportunas, las condiciones del país se volverán adversas para todos los sectores productivos del territorio, es decir, no solo el agrícola, afectando a la totalidad de la población. Esta es otra noticia, datos entregados por la DGA, por la Dirección General de Aguas en su balance hídrico nacional, donde revela una dramática situación proyectando durante el periodo 2030-2060 una escasez de agua de hasta el 50% en la zona norte y centro del país y un alza de temperatura de hasta 2,5 grados Celsius. ¿Cuánto de este déficit de lluvia en Chile se atribuye al cambio climático? Según el Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, el 25% de la escasez hídrica o el déficit de lluvia se atribuye al cambio climático. Y según la Fundación Chile, un 12%. Sin embargo, ambas fuentes coinciden que esto ha sido fuertemente incrementado por la erosión. Esta es una fotografía de la laguna de Aculeo del 2019, la publicó BioBio Chile, donde podemos ver claramente, o sea, la foto de por sí impacta, pensar que eso es una laguna,
y nos dice que el 24% del territorio chileno, que corresponde a 28,7 millones de hectáreas, presenta erosión severa o muy severa, según un informe de la Universidad de Chile ante la CEPAL. Primero, ¿qué es la erosión? La erosión es una degradación o una pérdida de la capa de suelo, que principalmente se genera por los vientos, por el agua, por la lluvia, y esta puede ser de forma natural o puede ser antrópica. Gran parte de la erosión que se ha generado a nivel país ha sido ayudada por el hombre, en el fondo antrópica. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo es? ¿Cómo sucede eso? Nosotros eliminamos la parte vegetal de nuestro suelo, hacemos un manejo intensivo con maquinaria, ya sea agrícola o otro tipo de maquinaria, donde trabajamos tanto el suelo que esto ayuda a que las partículas del suelo en el fondo ya no tengan esta agregación y se pierdan fácilmente perdiendo esta capa de suelo, y así empieza a generarse erosión. Pero ustedes dirán, todo lo que yo les hablé, ¿qué tiene que ver con la charla que vinimos a ver sobre el tema de los residuos? Y para eso primero tenemos que saber qué es un residuo. Según la ley 20.920 del fomento de reciclaje y responsabilidad del 2016, dice que el residuo o desecho es aquella sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. Existen distintos tipos de residuos. Tenemos los residuos orgánicos, que son aquellos que son biodegradables, es decir, se descomponen naturalmente. Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Y como ejemplo ahí tenemos los mismos residuos de cosecha, las comidas, las frutas, las verduras, entre otros. Y los residuos no orgánicos o inorgánicos son todos aquellos que por su característica química sufren una descomposición natural mucho más lenta. Muchos de ellos son de origen natural, pero no son biodegradables. Por ejemplo, los envases de plástico, y generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos como las latas, los vidrios, los plásticos y las gomas. En este seminario, en esta charla, nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los residuos orgánicos, y nos vamos a enfocar principalmente en los residuos orgánicos que se generan en la agricultura. En el contexto de producción vegetal, el concepto estricto de residuo agrícola se aplica bajo denominación de residuos de cosecha a la fracción o fracciones de un cultivo que no constituyen la cosecha propiamente dicha y aquella parte de la cosecha que no cumple los requisitos de calidad mínima para ser comercializadas como tal. De forma similar, los restos de poda de los cultivos leñosos deben ser considerados asimismo residuos agrícolas estrictos. Entonces, todo aquel material que queda disponible porque no es el producto que yo quiero obtener para la venta, en el fondo todo el residuo que queda, vamos a llamarlo residuo agrícola. Pero también quiero que lo asemejen como al rastrojo, porque muchas veces voy a hablar del rastrojo. Y el rastrojo va a ser todo aquello, la raíz, el tallo, en algunos cultivos las hojas que no son la fuente de producción que yo quiero obtener para la venta, y es lo que me queda de la producción de mi cultivo. También lo vamos a denominar como rastrojo. ¿Y qué pasa con estos residuos orgánicos? Generalmente se generan malas prácticas. Malas prácticas en el manejo de estos residuos. Y eso claramente es eliminar, botar, quemar nuestro dinero. Y yo les voy a contar el por qué es una mala práctica y por qué estaríamos botando nuestro dinero. Como yo no les conté al principio, pero gran parte de mis años de extensionista, la mitad de los años los pasé en la región de Arica y Parinacota, trabajando también en línea de allá. Entonces muchas de las fotos que voy a mostrar son de esa región. Sin embargo, esas mismas fotografías se repiten a nivel nacional a lo largo.
Acá hay una foto de un mal manejo de los residuos que son depositados en los lechos de río, a orilla de camino. Podemos ver residuos tanto orgánicos como inorgánicos, como las cintas de riego, envases de plaguicida y sobre todo residuos orgánicos. Podemos ver tomates que no cumplen con la calidad y que son eliminados en el lecho de río. Acá tenemos otra foto también a orilla de camino, residuos de tomate que son eliminados. Y esto obviamente es una mala práctica que prolifera vectores de enfermedades como son los insectos y roedores, o sea, eso está dado para que los ratones ahí se multipliquen. Es preciso para que se empiece a desarrollar la mosca doméstica. También es una fuente de generar malos olores, de pudrición. También podemos correr el riesgo de generar la contaminación de aguas a través de los lixiviados, contaminar el suelo. Recuerden que todo esto tiene agua, todo el material orgánico está compuesto gran parte por agua, y eso al empezar a fermentar, a podrirse, porque ahí no podríamos estar seguros que hay un proceso de descomposición, puede lixiviar y hacer contaminaciones tanto de suelo como de agua, sobre todo si esto se elimina en lechos de río. También tenemos la mala práctica, que es muy común en Chile, las quemas de los residuos agrícolas. Esto genera contaminación atmosférica, hay liberación de metano, puede producir daños respiratorios, la quema de rastrojos de cosecha. Como dato, puedo decir que la quema de rastrojos es una práctica tradicional de la agricultura chilena. En Chile, durante el 2017, se quemaron 259.739 hectáreas, de las cuales el 93% corresponde a quema de rastrojos y desechos agrícolas. En el último quinquenio se quemaron 6.200 hectáreas en la región metropolitana, incluyendo la última temporada del 2020-21, donde se quemaron 1.216 hectáreas. En este minuto rige el decreto 31 de la Seremi de Medio Ambiente, donde desde el 2017 entró en vigencia que hay un periodo donde los agricultores de la región metropolitana pueden solicitar una autorización para generar quemas controladas. Esto rige desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre, y esto va a durar hasta el 2022. Sin embargo, desde el 2022 hasta el 2026, se va a extender este plazo hasta el 31 de octubre. Y a partir del 2026 ya no se van a permitir las quemas agrícolas en la región metropolitana. Y creo que eso es un gran avance, quizás tardío, pero un muy gran avance. Entonces, a partir del 2026, esta práctica será prohibida por el decreto 31 del Ministerio de Medio Ambiente. Algunos datos: la superficie de quemas en la región metropolitana por provincia. Podemos ver que la provincia de Melipilla, estos son datos de la CONAF, podemos ver que la provincia de Melipilla es la que más solicita permisos de quemas controladas, con 2.825 hectáreas, de las cuales corresponden al 45,6% de las quemas que se realizan en la región metropolitana. El tipo de quema de residuo que se quema principalmente en la provincia de Melipilla corresponden a ramas y materiales leñosos, desechos de poda y raleo, con 2.291 hectáreas, lo que corresponde al 81,2% del material que se quema en la región, en la provincia de Melipilla, perdón. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros estamos perdiendo o no reutilizando al realizar estas malas prácticas, ya sea dejarlo a orilla de camino o acumulándolo o quemándolo? Nuestras plantas, nuestros residuos, nuestros rastrojos de los cultivos
son un organismo vivo, ¿no es cierto? Fueron un organismo vivo que en algún minuto nosotros lo alimentamos porque lo que queríamos era obtener un producto de calidad. Por ende, le dimos fertilidad, le dimos riego, queríamos que creciera una planta sana, ¿no es cierto?, que me diera una producción de calidad y que me diera rendimiento. Y este organismo vivo, cuando queda como desecho, nosotros sabemos que está compuesto por sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Dentro de las sustancias inorgánicas tenemos el agua y los minerales. Dentro de los minerales tenemos los macrominerales y los microminerales. Como algunos ejemplos de macrominerales tenemos el fósforo, el potasio, el calcio. Como microminerales tenemos el zinc, el cobre, el hierro. Y como sustancias orgánicas están compuestos por glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos. Una planta, para que tenga estructura, tenga rigidez, necesita está compuesto por lignina, celulosa, hemicelulosa, proteínas que son parte de estos compuestos que yo les nombro, principalmente compuestos por carbono. Cuando nosotros devolvemos este material a nuestro suelo, se genera un proceso que se llama mineralización de la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica fresca, ya sea de planta o de animal, es una biomasa que es atacada por los microorganismos del suelo y empieza un proceso de descomposición donde se libera CO2 a la atmósfera, ¿no es cierto? Se generan productos transitorios de residuos transformados por los microorganismos y los microorganismos también se empiezan a multiplicar. Hay dos procesos, una materia orgánica que se mineraliza fácilmente y hay una materia orgánica que no se mineraliza tan fácilmente, que le cuesta o que es más lento el proceso. Ese proceso nosotros lo vamos a obtener a través del humus, ¿ya? Tanto la mineralización rápida y el proceso de humificación genera materia orgánica estabilizada, donde el humus es la materia orgánica que está más estabilizada y dentro de ese proceso se van liberando sales minerales también, que son todas aquellas sales que vimos en el ejemplo anterior, donde yo les decía los macro y microminerales, donde está el cobre, el fósforo, el potasio y todos los nutrientes que podemos haber entregado en algún minuto a nuestro cultivo y también que el cultivo extrajo del suelo. Acá hay un cuadro de una caracterización de residuos de cultivo que se realizó en un proyecto en la región de Arica. Este cuadro se encuentra en el boletín 311, donde se tomaron muestras de todos los residuos agrícolas que se generaban en el Valle de Azapa, en este caso. Sin embargo, es importante señalar que las variaciones no son tan aberrantes. Entonces, uno se puede guiar un poco por este análisis de los residuos de este cuadro. Sin embargo, lo que sí cambia notoriamente son, supongamos, la conductividad eléctrica y la humedad dependiendo del estado donde se tomó la muestra. Acá ustedes pueden ver que la conductividad eléctrica de la mayoría de los cultivos es bastante alta. Y eso es porque los suelos de Arica, del Valle de Azapa principalmente, son súper salinos al igual que el agua. Entonces, por ende, el material, el rastrojo, tiende a tener una conductividad eléctrica alta. ¿Ya? Bueno, aquí como ejemplo podemos ver, supongamos acá, veamos el guano de ave sin cama. Sin cama se refiere a que no está mezclado con viruta o con acerrín. Entonces, ¿de qué estaba compuesto este guano de ave? Que es un residuo animal. Tenemos que tiene un 30% de carbono, un 3,49% de nitrógeno, lo que nos da una relación carbono-nitrógeno 8,6. Tenemos fósforo 5,2, potasio 3,48, materia orgánica 54%. Ahora, si lo comparamos con la viruta, para irnos bien a los extremos,
podemos ver que la viruta tiene un porcentaje de 55,5% de carbono, 0,14% de nitrógeno, muy bajo, y una relación carbono-nitrógeno 396. Fósforo súper bajo, 0,05, potasio 0,042 y materia orgánica 99,9%. Casi siempre las materias orgánicas o los residuos orgánicos que tienen un alto contenido de carbono tienen mayor contenido de materia orgánica. ¿Por qué? Porque tiene su estructura de las paredes celulares es mucho más compleja. Entonces, el microorganismo para descomponerlo tiene que trabajar mucho más y es una descomposición mucho más lenta, como lo mostraba en el gráfico anterior. Entonces, la mayoría llega al proceso de humus, de humificación. Ahora, cuando tenemos una materia orgánica, un material vegetal que no tiene tanto carbono, su descomposición es mucho más fácil, más rápida, y se tiende a mineralizar más rápido los nutrientes. Entonces, su materia orgánica no es tan compleja. Supongamos acá, si lo comparamos con la lechuga. La lechuga tiene 34% de carbono, 3 de nitrógeno, una relación carbono-nitrógeno de 11,3, y su materia orgánica que entrega 61,2. Versus la viruta, que sabemos que es un material mucho más leñoso y más lignificado, que me va a entregar 99,9. Estos datos son súper relevantes para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de nutrientes que quedan en el residuo agrícola, porque esto no es un análisis del cultivo, sino que del rastrojo, ya de lo que quedó en el campo, después de que yo coseché, se tomaron esas muestras y se llevaron. Yo acá hice un cuadrito para hacerles más o menos un ejemplo del aporte de nitrógeno por residuo de cultivo, donde puse los cultivos más relevantes, por lo menos acá en la región metropolitana, donde tenemos el tomate, el maíz, el pimentón y la lechuga. Vamos a tomar como ejemplo el tomate, donde tenemos un rendimiento promedio del tomate de 120 toneladas por hectárea. Esto se puede modificar, es solamente un ejemplo, ahí ustedes lo pueden modificar, pero un rendimiento promedio del tomate, 120 toneladas por hectárea. El índice de cosecha, o sea, de todo mi cultivo, de toda esta biomasa, ¿cuánto es lo que yo genero? El índice de cosecha del tomate es 0,5, y hay una fórmula que yo puedo sacar la cantidad de rastrojo que genero en función de mi rendimiento y mi índice de cosecha. Ya, para el que quiera saber, por acá. Ya, la fórmula es el rendimiento dividido el índice de cosecha menos el rendimiento. ¿Ya? Bueno, el rastrojo generado por el rastrojo generado en el cultivo del tomate en estado verde corresponde a 120 toneladas por hectárea. Esto yo lo llevo a rastrojo seco. Cuando ya el cultivo perdió la humedad necesaria, me da 36 toneladas por hectárea. El porcentaje de nitrógeno que me dio cuando yo llevé esta muestra y saqué el análisis del residuo vegetal, me dijo que había 1,79% de nitrógeno en esta muestra de residuo. Eso quiere decir que cada 100 kilos de rastrojo, yo tengo 1,79 unidades de nitrógeno, ¿ya? Si esto lo pasamos a toneladas de nitrógeno por hectárea que se generan tomando el rastrojo seco, me da 0,644 toneladas de rastrojo, o sea, de nitrógeno por hectárea. Si yo esto lo paso a kilos, me da 644 kilos de nitrógeno por hectárea. Yo lo quise calcular en función de la urea, ya que es el fertilizante más utilizado cuando nosotros queremos obtener nitrógeno queremos abonar con nitrógeno nuestro suelo. Nosotros sabemos que la urea tiene un aporte de 46%. Eso quiere decir que cada 100 kilos de urea yo voy a tener 46 kilos de nitrógeno. Entonces, ¿cuántos kilos de urea yo necesito
para tener mis 644 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso me da un cálculo de 1.401 kilos de urea para yo poder obtener estos 644 que me está dando el rastrojo de tomate. Si yo, para sacar precio, todo esto es para llegar a un valor monetario, necesito 1.401 kilos. Si nosotros sabemos que el saco de urea lo están vendiendo cada 25 kilos, yo divido eso en 25 para saber cuántos sacos necesito de urea. Me da que para obtener los 1.400 necesito 56 sacos de urea. Y al valor de mayo que yo pude calcular, por lo menos lo que pude ver, estaba a 12.000 pesos el saco de urea. Si multiplico esos 56 sacos por los 12.000 pesos va por lo menos lo que yo vi, ahora mayo 2021, me da un valor de 672.417.000 pesos. O sea, para yo aportar 644 kilos de nitrógeno por hectárea en mi suelo para mi cultivo, yo estaría pagando 672.417. Sin embargo, esto me lo da de una forma, no sé cómo decir, indirecta, si yo incorporara estos residuos a mi suelo, ya que el rastrojo de tomate contiene ese porcentaje de nitrógeno si yo lo incorporo al suelo. Y aún más importante, si yo incorporara esa cantidad de nitrógeno a través de un fertilizante como la urea me entrega el nitrógeno, pero de estado inmediato, no es de entrega lenta, es de estado inmediato. Entonces, yo lo aplico, yo riego, si la planta no lo tomó, gran parte de este mineral, de este nutriente, se lixivia. En el caso del procedimiento de ocuparlo a través del rastrojo del tomate, como yo les mostré, los microorganismos van a empezar a hacer un proceso de descomposición y la entrega del nitrógeno va a ser mucho más lenta, va a ser pausada, la planta va a ir tomando a medida que lo necesita, no vamos a correr el riesgo de que se pierda y se lixivie este material. Bueno, ahí está el otro ejemplo con el maíz, pimiento, lechuga. ¿Cómo puedo manejar yo mis residuos para poder aprovechar todos estos nutrientes que yo les mostré, estos beneficios de la materia orgánica? Y de esta forma no quemar nuestro dinero, no perder plata, sino más bien hacer un ahorro de estos residuos, darle el valor agregado que nosotros queremos darle a nuestros residuos. Por eso creo que es súper significativo la alcancía. Existen distintas prácticas para manejar nuestros residuos. Todo va a depender de qué tipo de residuos es el que nosotros generemos, del tipo de rastrojos que nosotros generemos en el campo. Una de estas es la incorporación directa de rastrojos al suelo, que era lo que estábamos hablando. La generación de abono orgánico, que puede ser a través de compostaje, vermicompostaje. El cubrimiento del suelo como mulch. La alimentación animal. La generación de biogás, y otra práctica podría ser la desinfección de suelo a través de la biofumigación. Incorporación directa de los rastrojos al suelo. Acá tenemos una foto de un cultivo de tomate en invernadero, donde simplemente una vez que terminó el periodo de producción, es un tomate indeterminado, donde se deja en el mismo campo sin sacarlo y se pasa una trituradora de rastrojos para que pique el material y luego sea incorporado. Es súper importante este procedimiento de picado, porque nosotros necesitamos que esta materia orgánica, para que se descomponga de forma más rápida y fácil, poder dejarla de menor tamaño, cosa que los microorganismos tengan mayor área de superficie de contacto para que el trabajo de descomposición sea mucho más rápido. Por eso es súper importante el tema del triturado del material. Casi siempre esta imagen nosotros la vemos, por lo menos acá en la zona central, con el maíz. Sin embargo, esta práctica se puede hacer con cualquier tipo de cultivo. Acá hay otra foto con el cultivo de berenjena, haciendo el mismo procedimiento con una trituradora de rastrojo, donde se chipea.
el que ha tenido berenjena es súper, produce harta biomasa la berenjena, bien grande la planta, y aquí se puede ver cómo el terreno al final quedó casi todo súper bien molido y para ser incorporado. Con el cultivo de pimentón, también es un pimentón más bien indeterminado, en invernadero, que se puede realizar esta práctica. Acá tenemos la misma práctica con el zapallo italiano, donde se pasa la trituradora de rastrojos para luego ser incorporada. Y la más conocida con el maíz, les voy a poner acá un videito, donde no es necesario sacar el cultivo, más bien ahí mismo donde se encuentra, se pasa la trituradora de rastroja y lo va chipeando ahí mismo en la hilera, para luego ser incorporado. Hay distintos tipos de trituradora rastrojos que tienen distintos anchos de trabajo, distintos precios. Podemos encontrar desde 2,8 millones hasta, no sé, 8 millones y más. Deja súper bien picado el material. Y también puede ser utilizada la trituradora de rastrojo con el portalón abierto, cosa de que el chipeado del material no quede solamente en la hilera, sino que se distribuya de forma más homogénea en el terreno, en la superficie. Cosa de después de incorporarlo en toda la superficie y no solo que quede en el camellón. Como les comentaba, es importante la incorporación de este material al suelo para que después este sea, en el fondo, invadido por los microorganismos, para que estos se van a alimentar de esta materia orgánica que está compuesta de carbono, de nitrógeno, y empezar a descomponerla. Podemos podemos incorporarla a través de un motocultivador, dependiendo si la superficie que tenemos es muy pequeña, y contamos con este instrumento, esta máquina que funciona súper bien para realizar incorporación. Puede ser con un arado de disco, con una rastra. Es importante quizás no considerar el arado de vertedera, ya que el arado de vertedera es como el más invasivo para la incorporación de residuos, considerando que el arado de vertedera lo que hace es dar vuelta al suelo y lo que hace es exponer todos los microorganismos que trabajan a una superficie más profunda, a superficie expuesta a la radiación solar. Recordar que los microorganismos son sensibles a la radiación solar, a los rayos UV, por ende, al hacer este volteo, ellos se mueren de forma inmediata, y al morirse un microorganismo, estamos liberando carbono a la atmósfera, estamos aportando al efecto invernadero, que no es lo que queremos. Por ende, no es la mejor práctica y la mejor maquinaria usar el arado de vertedera. Acá hay otro video donde se está mostrando cómo debería pasarse la maquinaria para ir incorporando el material. Obviamente esta práctica no es así tan simple, también uno corre riesgos. Como yo les comenté, la materia orgánica tiene una relación de carbono y nitrógeno. Cuando nuestro rastrojo tiene mayor contenido de carbono, como es el caso quizás de la viruta, de la caña de maíz, que tienen alto contenido de carbono, los microorganismos del suelo necesitan también nitrógeno para tener energía y poder descomponer este material. Entonces, cuando el material uno lo incorpora al suelo y sabemos que tiene alto contenido de carbono, y no lo apoyamos con con nitrógeno, que en el fondo le esté dando energía al microorganismo, lo que hace es que el microorganismo empieza a extraer el nitrógeno que se encuentra en el suelo,
y se llama este procedimiento hambre de nitrógeno. Entonces puede generar más bien un problema que una solución. Por eso es importante que nosotros, si vamos a incorporar caña de maíz, acompañarlo de un abono nitrogenado, que puede ser el guano. El guano, como yo les mostré en el cuadro, tiene alto contenido de nitrógeno, entonces ahí estamos haciendo un equilibrio de la relación carbono-nitrógeno y vamos a ayudar a los microorganismos para que tengan tanto el carbono que necesitan para alimentarse y el nitrógeno para su energía y poder multiplicarse. Entonces, ese es uno de los problemas que pueden surgir. Cuando nosotros incorporamos material que tiene alto contenido de nitrógeno, como es el caso quizás de la lechuga, si es que tuviéramos mucha producción de lechuga, o quizá de guano fresco, que tiene alto contenido de nitrógeno, lo que puede pasar es que por efecto de la radiación solar, de las temperaturas, esto se volatilice como amonio. Entonces estamos generando una volatilización de nuestro nutriente como amonio y puede generar malos olores. Entonces son algunos de los problemas que pueden surgir, pero en general son prácticas muy comunes y es cosa de tener algo de saber que si el material está muy leñoso lo tenemos que acompañar con nitrógeno y obviamente cualquier guano que esté muy fresco nosotros sabemos que va a generar malos olores, que va a llamar a la mosca doméstica, etc. Otra práctica que podemos utilizar con nuestros residuos orgánicos o rastrojos es la generación de abono orgánico, compostaje. Yo les voy a hablar súper a grandes rasgos de esto. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es un proceso biológico de fermentación aeróbica, eso quiere decir que necesita la presencia de oxígeno, proveniente de la mezcla de materiales orgánicos en condiciones específicas de aireación, humedad, temperatura y nutrientes, y con la intervención de microorganismos como son las bacterias, los hongos y numerosos insectos detritívoros. ¿Qué se genera del compostaje? El compost. ¿Y qué es el compost? Es un abono orgánico constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, donde no se reconoce su origen, es libre de patógenos y semillas y puede ser aplicado al suelo mejorando sus características físicas, químicas y biológicas. Como les digo, voy a hablar súper a grandes rasgos del compostaje, no me voy a introducir porque de eso podría ser una charla completa. Pero en general el compostaje. ¿Cómo elaboramos el proceso de compostaje? Primero que nada necesitamos nuestras materias primas. Y aquí yo quiero hacer parar un poco porque si ustedes se pueden dar cuenta, ya no hablamos en el caso del compostaje de un rastrojo de nuestro residuo orgánico, sino que es nuestra materia prima. Para producir compost, nosotros al residuo orgánico lo consideramos una materia prima. Y eso ya le da un valor a nuestro residuo. Y es súper importante. Para elaborar nuestro compostaje, vamos a hacerlo a través de pilas, que creo que es lo más factible, por lo menos para los agricultores de la región metropolitana y en general cuando son agricultores más bien pequeños. Como les había mostrado anteriormente en la caracterización de los residuos, hablamos de los residuos que tienen relación o que tienen un carbono, mayor cantidad de carbono y otros que tienen mayor cantidad de nitrógeno. Para poder armar una pila de compostaje, nosotros nos vamos a enfocar en dos materias primas. Las verdes, que van a ser las que tienen mayor contenido de nitrógeno, y las pardas o café, que son los que tienen mayor contenido de carbono. Como yo les comenté, las que tienen mayor contenido de carbono van a ser aquellas que son más lignificadas, que sabemos que nos va a costar más descomponerse. Entre esas está la caña de maíz, el rastrojo de tomate, el acerrín, la viruta, el cartón, y las que tienen mayor contenido de nitrógeno, que van a ser nuestro abono verde. Aquí podemos ver en la foto, son residuos de zapallo italiano, la lechuga, el guano, son abonos verdes porque tienen alto contenido de nitrógeno.
Entonces, para formar una pila de compostaje, nosotros vamos a imaginarnos que es una torta, donde el bizcocho van a ser todos aquellos abonos que tienen, o materias primas que tienen alto contenido de carbono. Y nuestro manjar, todos aquellos que tienen alto contenido de nitrógeno. Entonces vamos a ir formando capas de materias primas con alto contenido de carbono y capas de materias primas con alto contenido de nitrógeno. Y así vamos formando una torta que tenga una altura aproximada de 1,5 metros, un ancho de 2 metros y el largo va a ser variable, eso va a depender de la cantidad de residuos que tengamos. ¿Por qué es importante más o menos cumplir con estas medidas? Porque estas medidas hacen que el área de mayor trabajo de microorganismos es en el centro, que no se ve afectada por la temperatura ambiente. Entonces, con estas medidas nos aseguramos que hay un área que está siendo trabajada, descompuesta por los microorganismos, que es relevante y que no va a ser afectada por efectos medioambientales. ¿Cuáles son los factores que debemos controlar en el proceso de compostaje? La aireación, de todas maneras, recordar que es un proceso aeróbico que necesita presencia de oxígeno. La temperatura, los microorganismos cuando empiezan a descomponer el material, empiezan a trabajar con el carbono, con el nitrógeno, liberan energía, por ende esto empieza a tomar temperatura y es fundamental tener un conteo, un monitoreo de las temperaturas para asegurarnos que el proceso está funcionando y también asegurarnos de la eliminación de cualquier semilla de maleza o de patógeno que haya venido en el material, en la materia prima que nosotros estábamos utilizando. Las temperaturas, lo ideal es que alcancen entre los 60 a 65 grados Celsius. Cuando las temperaturas sobrepasan, sobre todo 80 grados Celsius para arriba, hay que tener ojo, no porque se vaya a quemar la pila, sino más bien porque es tan alta la temperatura que se empieza a generar una pérdida de nitrógeno principalmente que se transforma en amonio y lo estamos perdiendo y no es la idea. Bueno, y otro factor súper importante es la humedad, controlar la humedad de la pila de compostaje porque los microorganismos necesitan agua para poder alimentarse y para poder funcionar. Acá hay una fotografía de una pila de compostaje en Arica, en el Valle de Azapa, principalmente construida por residuos de tomate, guano y algún otro residuo que no recuerdo. Podemos ver ahí que la pila de todas maneras está activa, tiene temperatura, se pueden ver los rastrojos, se puede ver claramente que ahí hay un rastrojos de tomate que son lignificados, o sea, nosotros lo vemos y podemos decir que ahí hay alto contenido de carbono. Acá la misma pila pasando una volteadora de compostaje que lo que hace es homogenizar la mezcla. Ustedes pueden ver el vapor como sale de esta pila de compostaje. Y esta es la volteadora de compost, es un rodillo sin fin más bien que va pasando por la pila de compost. Acá les tengo un video. Lo bueno de esta volteadora es que tiene incluido un sistema de riego, de inyección, entonces mientras va volteando el compostaje también va inyectando agua y regando a la vez. Al lado hay otra pila de compost que era más reciente y se pueden ver también el cambio de color entre una y otra pila, que eso es súper importante en el proceso de la descomposición de la materia orgánica, como el color es un indicio de cómo va yendo los procesos y la presencia de materia orgánica, en este caso del compost, que tiene que tener un color café oscuro. Nosotros no contamos con esta volteadora que principalmente se utiliza cuando generamos mucha materia prima.
mucho rastrojo de cultivo. Obviamente podemos recurrir a los volteos manuales. Estos volteos, insisto, es para homogeneizar la mezcla. Y aquí ustedes pueden ver, bueno, el volteo se puede hacer con una horqueta, con una pala. Lo voy a volver a mostrar. Pueden ver esto que se ve blanco, que parece ceniza. Son microorganismos, de todas maneras no está indicando que la pila está activa, ustedes pueden ver el vapor como sale, principalmente son actinomicetes que están trabajando y descomponiendo la materia orgánica. En la foto de acá al lado, es una planta ya de compostaje, esta es una foto que tomé en España, donde tienen un sistema de riego por aspersión, donde riegan las pilas de compostaje de forma mucho más tecnificada. Otra práctica que se puede realizar con el manejo de los residuos orgánicos es la utilización de rastrojos como mulch, que cumple la función de proteger el suelo de la radiación directa del sol. Recordar que esto es súper importante, uno principalmente por lo que les explicaba de los microorganismos que son sensibles a los rayos ultravioletas, a los rayos UV. Por ende, cubrir el suelo de la radiación directa es súper bueno para mantener la materia orgánica del suelo. Y también lo que hace es que protege el suelo de las altas temperaturas. Si comparamos la temperatura de un suelo que está descubierto versus un suelo que está con mulch o cubierto con vegetación, la diferencia puede ser fácil 3, 4 grados Celsius de diferencia. Evita la evaporación y aumenta la retención de agua en el suelo, que es súper importante, sobre todo con los que yo les mostraba al principio de esta mega sequía que estamos viviendo, que todavía estamos esperando lluvia, ojalá que mañana sea así. Disminuye el efecto de las heladas en las plantas, o sea, lo que hace el mulch es un amortiguador de temperatura tanto para las temperaturas altas como las temperaturas bajas. Y impide la proliferación o retarda la proliferación de malezas en el entrilera. Para todas las prácticas que hemos visto es fundamental contar con maquinaria. Estaba la trituradora de rastrojo, que ya la vieron funcionar, que principalmente se hace para los cultivos de hortalizas y cereales. Y también está la chipeadora estática, que principalmente se usa para lo que son residuos de poda y también raleo. Acá hay un video de una chipeadora estática de 15 HP. La verdad es que funciona bastante bien para poda de frutales. También hay de distintos valores, desde 800.000 pesos hasta 4 millones también, pero en general se encuentran de 1.200.000. Esta en específico salió 2.300.000 y funciona bastante bien. Lo bueno es que tanto para la máquina, para el uso de la máquina trituradora de rastrojos y para adquirir estas chipeadoras, existen apoyos del Estado. Está el CIRS, donde nosotros, al realizar prácticas de incorporación, nosotros podemos optar a este beneficio, y también a través del INDAP, los agricultores que son Prodesal y SAT, pueden postular para adquirir este tipo de maquinaria como las chipeadoras estáticas. Otra práctica que podemos realizar y sacar un beneficio de nuestros residuos orgánicos es la desinfección de suelo a través de la biofumigación, donde el papel fundamental que cumplen nuestros rastrojos es, al momento de descomponerse, liberan gases. Y estos gases ayudan a desinfectar nuestro suelo. Según López 2014, la biofumigación se define como la corrección del suelo con aplicaciones de materia orgánica
la cual en su descomposición libera gases que eliminan o controlan plagas presentes en el suelo. Es una técnica que estimula la actividad microbiana en el suelo, incrementando las poblaciones de nemátodos que se alimentan de bacterias o virus, y al igual que los nemátodos predadores. Tampoco voy a explicar la biofumigación, también eso da para otra charla, pero en el fondo nosotros también en este caso sería una materia prima que nosotros estaríamos utilizando para desinfectar nuestro suelo en caso de que tuviéramos problemas de nemátodos, de hongos, patógenos en general. Acá se liberan distintos tipos de gases, fenoles, isotosanatos, y como dato, hay una empresa acá en Chile que empezó a hacer pellets de crucífera para realizar la biofumigación. O sea, qué más ingenioso que genera el mismo rastrojo de las crucíferas. ¿Por qué las crucíferas? Porque son las que generan mayor cantidad de gases. Sin embargo, hay otros materiales vegetales que también sirven porque también generan los gases, pero no en tan alta proporción como lo hace la familia de las crucíferas. Entonces, este rastrojo lo transformaron en pellet para realizar este proceso de biofumigación. Bueno, ¿y en qué se basan todo este tipo de prácticas? En principalmente mejorar nuestro suelo. ¿Y qué es el suelo? El suelo es un organismo vivo, es un organismo complejo, biodinámico, que al ser un organismo vivo, nosotros deberíamos tener siempre presente que debemos alimentarlo. ¿Y cómo alimentarlo? Devolviéndole la materia orgánica de donde se nutrió, en el fondo, nuestro suelo. Acá hay una imagen que la debemos haber visto desde que estamos en el colegio, donde podemos ver la gran biodiversidad que se encuentra en el suelo. Una cucharada de té de suelo alberga más de 1 billón de organismos vivos entre bacterias, hongos, algas, protozoarios, gusanos microscópicos. El suelo alberga 1/4 de la biodiversidad del planeta, imagínense. Acá yo les voy a mostrar un video súper antiguo, se llama La vida en el suelo, está en YouTube para el que lo quiere ver, donde muestra acá un bosque. Este es un video de un centro experimental en Japón. Nos muestra un bosque de haya japonesa, donde se ven que han caído las hojas, ¿no es cierto?, las ramas, se ha descompuesto el material, hay un suelo oscuro, poroso, claramente eso es, hay presencia de materia orgánica, y nos muestra cómo estas hojas y ramas que caen al suelo empiezan a ser descompuestos por los microorganismos que se encuentran en el suelo. Ahí podemos ver una hoja que es invadida por las hifas de un hongo. Ahí vemos la hifa, cómo empieza a invadir esta hoja. Esos puntitos que se ven pequeños, que se empiezan a multiplicar rápidamente, son bacterias que se multiplican rápidamente y empiezan a descomponer esta hoja, esta materia orgánica, dejando disponible tanto los minerales y generando esta mineralización que vimos más adelante en el suelo, mejorando así el perfil del suelo. Al mejorar el perfil tenemos mayor cantidad de profundidad. También se encuentran los insectos detritívoros, como los ciempiés, la arañita, los chanchitos de tierra, que también se alimentan de materia orgánica y ayudan a la descomposición. Principalmente ayudan a la descomposición de la materia orgánica, que es más compleja, y después se la dejan a los microorganismos. Entonces, la materia orgánica nos va a estar ayudando en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, favoreciendo la formación de agregados, es decir, de la estructura del suelo, aumentando la capacidad de retención de agua, que es fundamental, sobre todo en estos tiempos que veíamos, que ya lo comentamos, sobre el tema de la escasez hídrica en la que nos encontramos. Disminuye la densidad aparente, mejorando la porosidad y la aireación y drenaje de nuestro suelo.
es fuente de nutrientes para plantas, macro y microorganismos. Pudimos ver la caracterización de los residuos donde no solo hay nitrógeno, sino hay fósforo, potasio, cobre, hierro, micronutrientes en general. Libera lentamente los nutrientes por este mismo proceso de mineralización que hablamos, donde se van entregando lentamente los nutrientes, incrementa la capacidad de intercambio catiónico, estimula la actividad de flora y fauna del suelo, o sea, ayuda a estimular la biodiversidad de nuestro suelo, provee ambientes favorables para diversos procesos como la fijación de nitrógeno, o sea, la materia orgánica en el fondo es un plus fundamental que nosotros debemos considerar para obtener una producción saludable, sustentable en el tiempo, que nos genere un producto de calidad, productos sanos, en el fondo para nuestra producción. Este es un cuadro que saqué de la Biblioteca de Agricultura del 2007, donde me indica el aporte anual de humus por residuo cosechado. En el caso del cultivo del trigo como rastrojo, si nosotros incorporamos de 3 a 4 toneladas de materia seca por hectárea, nos estaría entregando entre 450 y 600 kilos de humus por hectárea. Hablamos de que el humus es la fracción más estable de la materia orgánica en el proceso de mineralización, no sé si recuerdan. El trigo, si incorporamos el rastrojo más la paja enterrada, de 5 a 7 toneladas por hectárea nos estaría entregando de 1.200 a 1.500 kilos de humus por hectárea. En cuanto a la cebada como rastrojo, de 4 a 6 toneladas por hectárea nos estaría entregando de 300 a 450 kilos de humus por hectárea. O sea, al incorporar nuestro residuo, claramente estamos entregando materia orgánica al suelo para que ésta quede ahí, se empiece a descomponer lentamente y empiece a entregar tanto los minerales y ayude a la estructura de nuestro suelo. Un suelo saludable produce cultivos saludables. Creo que eso tenemos que grabarlo en nuestra mente, y según el Rodal Institute, si nosotros, por estudios que ellos han realizado, si nosotros aumentamos en 1% la materia orgánica, se aumenta la retención de agua de 224.000 litros por hectárea. O sea, imagínense el aporte que nosotros podríamos hacer si hacemos un buen manejo de nuestros rastrojos para que estos se conviertan en materia orgánica de nuestro suelo, y de esta forma el problema que estamos viviendo en este minuto sobre la escasez hídrica, la erosión de los suelos, nosotros, en el fondo, está en nuestras manos. En nuestras manos está la solución, o por lo menos hacer un aporte para poder reducir estos cambios tan complejos que estamos viviendo. Entonces, es importante, según el Rodal Institute, que ahí está la página web, si nosotros incrementamos en 1% de materia orgánica nuestros suelos, vamos a tener una retención adicional de agua de 224.000 litros por hectárea. Es importante que la incorporación de materia orgánica es un proceso paulatino y... no fue la palabra. Es un proceso progresivo y acumulativo, y obviamente no es de un día para otro. Nosotros tenemos que ir todos los años, todas las temporadas, ir incorporando materia orgánica a nuestro suelo para lograr incrementar un 1%. Estos datos son de la FAO del 2019, donde nos dice que la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra causan casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Sin embargo, de forma alentadora, también nos dice que 1/3 de las soluciones para los objetivos climáticos provienen de la agricultura. O sea, la agricultura tiene la solución. Casi 1/3 de las soluciones están en la agricultura. También nos dice que más del que los suelos degradados liberan 78 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Recuerden la imagen
de la noticia que yo les mostré al principio, donde decía que 24% de la superficie chilena estaba con una erosión severa a nivel nacional. O sea, y nosotros estamos, aquí dice, los suelos degradados liberan 78 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, como dato alentador, la rehabilitación de suelos degradados puede eliminar 51 gigatoneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. O sea, nosotros definitivamente, como agricultores, podemos ser un aporte importante para aminorar el efecto del cambio climático. Incluso podría ser que, siendo súper, ¿cómo se dice? No, el revés de pesimista. Optimistas, podríamos revertir el efecto. Pero lo importante es que nosotros sí podemos ser un granito de arena si nosotros hacemos manejos sustentables, manejo de nuestros residuos. Entonces, según todo lo que yo les he conversado, creo que este montón de aquí de paja que se ve, que para algunos puede ser problemas de vectores, de ratones, que se generan mosca, que ocupa espacio, que no sé hacer con él, que echar un fósforo y lo quemo es mucho más fácil, de este rastrojo ya no lo tenemos que mirar como basura, como un residuo, sino más bien yo creo que hay que mirarlo como un oro, como un valor que tenemos que darle sí o sí a este tipo de materia prima que se generan en el campo. Ya para terminar, les quiero recomendar que vean un documental que está en Netflix, que se llama Kiss the Ground, o Besa el Suelo. No está en YouTube porque lo busqué, pero sí les voy a dejar el trailer para motivarlos para que lo vean. There's so much bad news about our planet, and it's so overwhelming. The truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt. All of our soils that are under chemical conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Fossil fuels are by no means the only thing that is causing climate change. When we damage soil, carbon goes back to the atmosphere. And when we destroy soil, it releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. We can fix a lot of our climate issues to bring the CO2 down into a living plant and put it back into the soil where it belongs. Plants working with soil microorganisms, it seems too simple. Healthy soils lead to a healthy plant, healthy human, healthy climate. There could be a way to eat food that heals the planet. The problem isn't the animals. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose and reuse it, because it's really not waste? The poop has to stay in the loop. Compost is just one of a suite of soil-based carbon capture solutions. We know how to do it. And if we continue to scale over 30 years, we can reverse global warming. We can get the Earth back to the Garden of Eden that it once was by regeneration. To see biodiversity return to a place that was completely devastated, that gives me hope. Our health and the health of our planet are connected. If you look over here, my neighbor's land that has been chemical fallow, then you look over at our paddock, you have a diversity of different plant species. Which model do you want your food to be produced from? The answer is pretty simple to me. I'll make you a deal. I won't give up, and neither should you. Eso, muchas gracias. Gracias, Fabiola. Ahora daremos paso a consultas. Si quieren realizar algún comentario, alguna pregunta, abajo hay un icono donde hay una manito, pueden presionarla para
nosotros activar el micrófono, puedan realizar preguntas. Y acá hay una pregunta. Dice, ¿a qué le llama viruta? La viruta como el aserrín, el picado de la madera. Me gustaría acá que vean el chat, dice Carolina Silva. Sí, de todas maneras, que ella dice, quería aclarar el tema del apoyo de entrega por el CIRS. Sí, no, quien da subsidio para la compra de maquinaria, principalmente chipeadoras estáticas, es a través del PRODESAL, INDAP, el SAT. Y el CIRS es para el manejo del material. Gracias, si lo dije mal. Y hay 2 personas que levantaron la mano. Hola, Hola, lo escuchamos. ¿me escucha? ¿Sí? Don Ramón, le reconozco su voz, estoy segura. Buenas tardes. Muy buena la exposición, Fabiola. Muchas gracias, don Ramón. Me quedó una duda cuando se forma la pila y hay que controlar la temperatura y la humedad. Anoté temperatura, rango entre 60 y 65 grados Celsius. Pero la humedad, ¿en qué rango debería estar? La temperatura de la pila de compost varía, tiene un proceso que es mesófilo, donde las temperaturas van desde los 30 hasta los 40 grados, 35 grados, después uno que es termófilo, donde las temperaturas suben desde los 40 hasta los 60, 65 grados, y después vuelve a bajar la temperatura hasta cuando ya la pila está completa, el proceso de compostaje está terminado, que vuelve a temperatura ambiente, que casi siempre son 25, por ahí, dependiendo del lugar en que nos encontremos. La temperatura va variando en el proceso de compostaje y por eso es fundamental llevar un monitoreo para asegurarnos de que el proceso va funcionando, desde temperaturas mesófilas, donde participan los microorganismos de esas temperaturas, hasta termófila, que es la temperatura más alta, y donde nos aseguramos de que si hubieran semillas de maleza o si hubieran patógenos, porque el cultivo venía con hongos, con botritis, con alguna fitóptora, nosotros nos aseguramos que al tener estas temperaturas altas de los 60 grados, vamos a controlar estas enfermedades. Por eso es importante el control de temperatura. No es que la pila siempre tenga que estar a esa temperatura de 60 a 65. En cuanto a la humedad, lo ideal es que la humedad esté en un 60% más o menos. Para controlarla, simplemente nosotros tenemos que meter la mano, apuñar el residuo, la materia prima o el material que ya está siendo descompuesto. Cuando nosotros apretamos, no debería escurrir agua, y al abrirlo debería quedar formado el puño, el material. Al quedar el material con forma de puño al abrir la mano y no escurrió, es porque tenemos una humedad óptima. Eso. Espero haberle dejado claro, don Ramón. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Hay otro más que levantó la mano? ¿Alguien más? Sí, yo, Germán. Hola, Fabiola. Germán Benítez por acá de Lampa. Hola, Germán. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Te quería hacer una pregunta con respecto. Yo estoy trabajando con una amiga en un tema de hacer una economía circular en el tema agrícola. Estamos haciendo lombricultura, compost, y aparte una tierra orgánica, no sé si te acuerdas la que viste allá. Sí, me acuerdo, donde don Delfín, ¿sí? Sí, bueno, ya hemos avanzado bastante y hemos visto que son bastante buenos el producto que se está obteniendo de eso, pero aparte también queremos ver el tema de llegar a hacer ¿cómo se llama? Una planta de compostaje. Hoy en día es muy complicado hacer eso. No, para nada, para nada. ¿No?
No. ¿Existe algún asesoramiento o algo así que nos pueda ayudar para lograr esa planta? De todas maneras, sabes que siempre has contado con el apoyo. Sí, de hecho, a mí se me había olvidado contactarme contigo. De hecho, estaba hablando con Carlos Blanco y con Ya, sí. Pablo, con Pablo, que es del SAT, para ver la posibilidad de ver el tema de esa planta. Pero me Sí, queda claro no, que de todas maneras cuenta con mi apoyo, es súper factible hacer una planta de compostaje. Obviamente, si nosotros queremos tener una planta de compostaje aquí, lo más importante es conseguir las materias primas, porque si tú quieres tener una producción constante, es súper importante saber de dónde vas a obtener estas materias primas, que en el fondo principalmente van a ser de la agricultura, me imagino. es Entonces, parte, eso es como el... ¿Sí? es en parte de la agricultura y en parte estamos, como te decía, como estamos trabajando con una amiga, ella se llama Connie, ella tiene un emprendimiento de retiro de desechos orgánicos domiciliario. Entonces ella trabaja en varias comunas y todo eso es el centro de acopio en el campo, en mi campo, y ese es como el 80% de la materia prima que estamos obteniendo. Ah, ya, o sea, aporte de abono verde tienes harto. Ahora tendríamos que enfocarnos en el aporte de carbono. Sí, no, de todas maneras, cuenta conmigo, contáctame y ahí hacemos una visita. Sí, pues de hecho eso era lo que quería, justamente invitarte al campo para que viera ahí el tema del avance en que estamos y cómo estamos trabajando y cómo podemos mejorar, pues. Sí, como anécdota me gustaría contar esa video que les mostré donde aparece la volteadora. Ese fue un predio en Arica, de un agricultor que tenía esta máquina. Él estaba en el Valle de Azapa y era el suegro tenía esta máquina. Y él heredó esto porque, bueno, se hizo cargo de la parcela y no no utilizaban la volteadora, tampoco los residuos agrícolas. Y él compraba compost, lo compraba, imagínense, de Arica a Quillota. Y hicimos el cálculo y él se gastaba, principalmente el costo se iba en flete, 15 millones de pesos en compost para abonar sus olivos. Justo yo estaba en Arica en un proyecto también de manejo de residuos donde estábamos promocionando el tema de hacer compostaje. Por arte de magia llegó a su predio, vi la máquina, le dije, pero usted está perdiendo plata, tiene los residuos, tiene olivos, tiene producción de tomate, hagamos compost. Empezamos a hacer el compost y nunca más tuvo que desembolsar 15 millones de pesos solo para obtener un abono que lo podía hacer él y de hecho él tenía la maquinaria para hacerlo. Entonces, es súper importante esto de tener la visión de que no es un residuo, es una materia prima que nosotros le podemos dar valor. Okay. Gracias, te pasaste. Hay varias preguntas y chat, vamos a ir de a poquito para que no se esperen, vamos a tratar de contestarlas todas. Continuamos con aquí, Roberto Trincado. ¿Tiene activado el micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, se Felicitaciones, escucha. Fabiola, por la presentación. Ay, es un tema gracias. Que me parece súper importante. Yo soy de Curacaví, tenemos acá una organización de productores orgánicos. Y en algún momento se planteó este proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, una meta, ¿no? De tratar de poder reutilizar hasta el 60% de la materia orgánica que se pierde en la basura, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahí es que si somos orgánicos, no podemos usar residuos que puedan tener trazas de agroquímicos. Entonces, esa es una primera pregunta técnica que te tengo. Si eventualmente, por ejemplo, la feria, los desechos de la feria de Curacaví, nosotros quisiéramos usarla, ¿podemos usarla o no? Y lo otro es saber si el INEA
¿tiene algún nexo con este proyecto del medio ambiente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se están articulando al respecto? ¿Y cómo se puede aterrizar actividades sobre eso en las comunas? Ya, muchas gracias por la pregunta y por el interés en la temática. Yo también creo que es súper importante estos temas. En relación a utilizar desechos de la feria, si yo soy un agricultor orgánico que tengo una certificación de agricultor orgánico, lamentablemente estos desechos de la feria no podrían ser utilizados. Por lo mismo que tú comentas, probablemente el manejo que tuvieron estos cultivos, estos desechos, deben haber aplicaciones de productos químicos. Y de todas maneras, si a ti te hacen un análisis, aunque sea a través del compost, pueden salir trazas de residuos de plaguicida. Y eso obviamente te puede perjudicar. Así que como productor orgánico, ahí está complejo si es que yo quiero hacer un compostaje o incorporarlo al suelo, porque sí me pueden aparecer trazas, sobre todo por el residuo que voy a utilizar, que capaz que cuántas aplicaciones pueden haber hecho en lo que tú vas a utilizar. Así que no lo recomiendo, no creo que sea factible. Si tú quieres obtener una certificación como agricultor orgánico, te puede traer problemas. En cuanto a la generación de vínculos, de redes, de línea con el Ministerio de Medio Ambiente, directamente no tenemos, pero sí indirectamente. Nosotros estamos trabajando ahora en línea a través del programa de extensión y transferencia tecnológica. Tiene 2 GTT en la comuna de Curacaví, uno que está enfocado principalmente a lo que es el control de la Bagrada Hilari de Chinche Pintada, para hacer controles, quizás también tiene un enfoque de sustentabilidad. Y también se está formando recientemente otro GTT que está enfocado en un proyecto nuevo sobre, en el fondo, difundir prácticas alternativas a las quemas agrícolas, en el cual yo coordino, soy la directora de ese proyecto, dura solo un año, y ahí sí estamos trabajando en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente. Este proyecto cuenta es financiado por el gobierno regional, y a través de este proyecto se compraron unas trituradoras, una chipeadora estática, que de hecho es la que salía ahí en el video, y estas chipeadoras van a estar disponibles en la comuna. En este minuto hay una chipeadora en la comuna de Curacaví, va a quedar a cargo de OPOC, de la agrupación orgánica de Curacaví, pero por mientras está siendo manejada por el Prodesal. La idea es poder disminuir claramente las quemas y poder facilitarla a los agricultores que no tienen este tipo de maquinaria, para que no quemen y para que obviamente reutilicen este rastrojo y lo puedan chipear. Eso principalmente. Gracias, Fabiola. Acá hay otra persona que quiere hacer una pregunta. Ahí me sale como una L, no sé si levantó la mano. Lo escuchamos. Hola, no lo escuchamos. No, parece que vamos a pasar a algunas preguntas que están aquí mientras vemos qué pasa con su micrófono. Dice, excelente exposición, falta la de biofumigación. Esperamos a ver si el próximo año dentro de Red Hortícola podemos. Consulta, ¿qué residuos al ser aplicados pueden generar hambre de nitrógeno? Como les comenté, los residuos que pueden generar hambre de nitrógeno son los que tienen alto contenido de carbono. Principalmente son, así como el más común, es la caña de maíz, que es el que más comúnmente se chipea y se incorpora al suelo, pero los agricultores tienen
esto ya inserto que es, ellos aplican urea para entregar el nitrógeno y que la descomposición y entregarle el nitrógeno a los microorganismos para que no se genere este proceso de hambre de nitrógeno. Entonces, hay que tener ojo con el material que yo voy a incorporar, que no tenga un alto contenido de carbono. Y como yo les comenté, podemos asumir que un material tiene alto contenido de nitrógeno, aquel material que es de estructura más dura, más lignificada, como la poda de árboles, el material más grueso, por decirlo así. Eso. Pero simplemente una práctica que puede ser acompañada con esto es incorporar guano, que también es una práctica que hacen comúnmente los agricultores. Yo al incorporar guano con este material estoy entregando nitrógeno, entonces el proceso de descomposición se hace de forma súper rápida. ¿Cómo pueden los desechos orgánicos mitigar la escasez hídrica? Chuta, entonces no le quedó nada claro de la presentación. Los desechos orgánicos, al descomponerse con los microorganismos, se transforman en materia orgánica que va a quedar disponible en el suelo, ¿no es cierto? Dijimos que la materia orgánica, al ser mineralizada, hay una parte que se descompone fácilmente y se mineraliza, deja los minerales disponibles de forma rápida, y también hay una parte que es más lenta, que el proceso es más complejo, y a eso se le llama humus-humificación. La materia orgánica de por sí es como una esponjita llena de poros, que cuando llueve, al ser tan porosa, retiene mayor cantidad de agua en el suelo, versus un suelo que no tiene materia orgánica, que su porosidad es baja, que al llover o a caer agua, no tiene estos espacios para que se acumule el agua, entonces el agua se pierde, no la puede mantener ahí. De esa forma, el manejo de los residuos al incorporarlos al suelo, al ser transformados en materia orgánica, va a ayudar a la escasez hídrica. Y como yo les mostré en una lámina, si nosotros aumentamos en 1% la materia orgánica del suelo, podemos retener 224.000 litros más de agua por hectárea. Pucha, espero que haya quedado un poquito más claro. Dice, ¿por qué se siguen haciendo quemas? En el sur es muy común. Se sabe que no es beneficioso para nuestro suelo, además de la contaminación que se produce. ¿Será que se desconoce que la variedad de buenas prácticas agrícolas de manejo de estos rastros? Yo creo que es desconocimiento. No, de todas maneras se conocen los beneficios y todo, pero pucha, por eso votamos el sábado y el domingo, pues para poder mejorar las leyes y la legislación de algunas cosas. Por lo menos ya sabemos que acá en la región metropolitana, a partir del 2026, cosa que yo que voy al campo y que les digo que estoy todavía trabajando, o sea, que estoy trabajando en este proyecto de difundir alternativas a las quemas agrícolas, todavía hay agricultores que dicen, no, pero si con un fosforito lo prendo, se apaga y me queda todo listo. Entonces, esa gente todavía no entiende el daño que le hacemos al medio ambiente, la plata que estamos perdiendo, y por eso son importantes estas iniciativas o estos espacios donde uno pueda difundir y generar conciencia. Así que, pucha, no sé, ojalá que pronto sea extensivo a nivel nacional. ¿Hay alguna diferencia sustantiva entre pilas de compost cubiertas con lonas y pilas descubiertas? ¿Diferencia significativa en qué será? Don Orlando Vargas pregunta, no indica nada. Orlando, hola. Si puede activar tu micrófono. ¿Diferencias significativas en qué? ¿En ahorro de dinero? ¿Alguna diferencia sustantiva entre pilas de compost cubiertas con lonas y pilas descubiertas? Pero todo no sé. Vamos a esperar si puede conectar el micrófono. Viendo la pregunta.
Dice, además de los residuos de cultivo, ¿podemos utilizar restos de malezas como materia prima para elaborar compost? Sí, Mencionó retirar semillas de maleza, favor su aclaración. No, yo no dije retirar semillas de maleza. Lo que dije es que si yo ocupo malezas para la elaboración de compost como materia prima, es fundamental que nosotros nos aseguremos de que las temperaturas lleguen a los 55, 60 grados Celsius para asegurarnos de que estas semillas que se encontraban disponibles queden invalidadas y no podamos hacer un compost que después vamos a difundir las malezas que no queremos en nuestro campo. Ahora sí es importante, supongamos en el caso de que yo quiera hacer una incorporación de rastrojo y hay maleza en mi campo, tratar de hacerlo antes de que ésta se encuentre en semilla, con semillando, porque si no, obviamente yo voy a estar proliferando esa maleza. Eso. Pero sí puedo ocupar malezas para el proceso de compostaje. Con los desnudos que se encuentran en los suelos en cuanto a microorganismos, ¿recomiendas algún inoculante de suelo? Con lo desnudo que se encuentran, sí, de todas maneras. O sea, de verdad que para mí ver esa foto de la laguna Culeo era muy terrible, encuentro. Y de todas maneras hay suelos que probablemente la presencia, si han sido suelos explotados agrícolamente, con constantes aplicaciones de productos químicos, es probablemente que no hayan microorganismos, que estén totalmente infértiles esos suelos. Y es fundamental hacer inoculación de microorganismos. El más común y el que más encontramos en el mercado son las tricodermas. Pero supongamos si nosotros tenemos un compost, podemos hacer un té de compost y aplicarlo también vía riego de forma de estar inoculando microorganismos, igual con el bokashi, hacer un té de bokashi, hacer un microorganismo de montaña. O sea, hay muchas alternativas que pueden ser producidas por el mismo agricultor para inocular y aumentar o entregar microorganismos en el suelo. Pero si yo quiero ir a una empresa, a una distribuidora de insumos, el más común son las tricodermas. Ahora, ojo, porque si yo compro este material y mi suelo está totalmente desprovisto de materia orgánica, ¿de qué se van a alimentar estos microorganismos? Entonces, es fundamental que yo les entregue alimento y luego hacer la inoculación, porque si no, los voy a inocular y se me van a morir porque no tienen con qué alimentarse. Por aquí dice, es el mejor documental del mundo. Sí, por favor, véanlo. Súper buena y clara la presentación. Muchas gracias por la presentación. Yo realizo compostaje, cultivo tomate bajo invernadero en Melipilla. Felicitaciones. ¿Los datos dónde lo puedo volver a ver? Bueno, la presentación va a estar en nuestra página www.redhorticola.cl dentro de estos días. Dice, gracias Fabiola, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es aplicar ceniza al compostaje? ¿En qué ayudan las cenizas? Es bueno incorporar cenizas. La ceniza principalmente tiene fósforo, así que vamos a estar entregando más minerales a nuestro compostaje para que después nutrir nuestro suelo y así después lo puedan extraer las plantas. Así que no, súper bien. Igual que la cáscara de huevo también, perdón. Existe un listado de los valores en general de los aportes de carbono y nitrógeno. ¿Aporte de carbono y nitrógeno? ¿Cuál era la pregunta? Existe un listado de los valores en general de los aportes de carbón y nitrógeno. Existe, en distintas literaturas hay información, pero así como que yo te diga, en este libro salen todos, no. Pero sí hay guías, pues supongamos como el que yo les mostré de la caracterización, las variaciones no son tantas, entonces uno igual se puede ir haciendo una idea de lo que está aportando más o menos. Seguimos, dice, muchas gracias, muy buena presentación. Existe una ley de compostaje del SAC, la que se debe cumplir para comercializar compost.
Sí, efectivamente está la ley 2880 de la norma chilena de compost. Si yo quiero comercializar, tengo que cumplir con esa norma. Existen dos tipos de clases de compost, la clase A y la clase B, que principalmente se diferencian por la conductividad eléctrica que me va a dar mi compost y por la relación carbono-nitrógeno que yo obtengo como producto final, que es lo que me va a diferenciar si es de clase A o clase B. Ahora, es importante que si yo voy a comercializar, que me han hecho esta pregunta, si yo tengo... Ya, yo hago una fórmula de compostaje, supongamos voy a ocupar esta materia prima con esta materia y esta materia prima, y la repito en proporciones igual, basta con un análisis de la pila de compost para yo poder vender este producto, siempre y cuando yo repita esta metodología, no tengo que hacer a cada pila de compost un análisis del compost que saqué. Ahora, si yo no cumplo esa fórmula y cada vez que voy a vender hago distintos tipos de compostaje donde ocupé distintas materias primas, de todas maneras yo tengo que hacerle a cada pila un análisis de compost para poder yo saber si cumplo o no con la norma. Eso. ¿Cuáles serían las materias orgánicas óptimas para utilizar sabiendo que el 90% de los elementos se compran en la feria? Chuta, ¿no? Es que la materia, miren, yo les cuento ahora con esta experiencia que estamos desarrollando del proyecto de difusión para alternativas sustentables a las quemas, estamos haciendo una pila de compost a base de puro raleo y poda de cercos vivos, donde ocupamos palmera, fitisporo, espino, o sea, ni siquiera son residuos de cultivo, y la pila ha andado súper bien, súper rápido, todo esto sí, acompañado de guano, ha tomado las temperaturas, tienen buen olor, entonces, en el fondo, aquí lo importante es que la materia prima, al desarrollar mi pila de compostaje, yo cumpla más o menos con las relaciones carbono-nitrógeno, que es esto que yo les decía de armar una torta, donde yo sepa qué me está aportando más nitrógeno y qué me está aportando más carbono. Pero en general, cualquier materia prima es óptima, y lo que sí yo les puedo decir que mientras mayor cantidad de materias primas distintas yo coloque a mi pila de compostaje, de mejor calidad va a ser mis compost. Supongamos, no sé, pongo un ejemplo. Una vez hice una pila de compost que estaba principalmente a base de caña de maíz. Se hizo, se generó el compost, pero se demoró 6 meses en estar listo mi compostaje, porque el material que predominaba era la caña de maíz, que tiene mayor contenido de carbono, entonces su proceso de descomposición fue mucho más lento. Ahora también, esa pila que yo les mostraba que estaba casi gran parte hecha con la materia prima del rastrojo de tomate, también se generó el compost y fue de buena calidad y se utilizó, pero ahí tuvimos que tener ojo porque con tanto tomate se acidificó mucho el compost. Entonces, mientras mayor cantidad de diversidad de materias primas, yo aseguro una pila de compost de buena calidad. Sin embargo, no hay unas que son mejores o peores, sino que la mezcla es la importante. ¿El ranear los restos de un cultivo y después rastrear es una buena práctica o no? Sí, de todas maneras. ¿Qué tipo de termómetro se usa en este proceso y dónde se adquiere? Ah, ya. Se llaman como termómetros de pinchar, que tienen una lancita y el digital. O sea, puede ser un termómetro digital o no. Nosotros compramos uno en Beto, que es súper práctico porque es digital y los números son grandes, entonces para un agricultor que tenga no tan buena vista es súper fácil de leer. Y también uno puede pedirlo al extranjero, en Mercado Libre hay mucho, no voy a hacer ninguna propaganda, pero son principalmente que tengan una lanza, y si no encuentran uno que tenga una lanza grande, para poder enterrarlo hay unos que tienen una lancita chiquitita, y para poder medir esa temperatura, lo ideal es excavar un poco la pila
y meter la lanza para que quede al medio, en este sector que yo les decía que quedaba como al medio de la pila. Y ahí tomar la temperatura para que no afecte la temperatura ambiente. Igual es importante destacar aquí que yo hice una charla como enfocándome a grandes rasgos de los residuos, pero de todas maneras uno puede dar una charla específica de compost, específica de biofumigación, que ahí me demoraría mucho tiempo. Entonces, por eso fue muy a grandes rasgos lo que se habló. Dice, a propósito de la última votación, ¿qué cambio en la Constitución incluirías para proteger el suelo? Chuta, no me metan en problemas, ¿no? No estoy para pensar en esas cosas. Paso. Ya, aquí más agradecimiento, muchas gracias. ¿El sijo se puede agregar a la planta junto con el compost? ¿El qué, perdón? El sijo. Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que no sé si generará algún problema. Bueno, más agradecimiento. Gracias. Gracias por la charla. Yo soy de Pechidegua y pertenezco al GTT. La coordinadora es Bárbara Vega de Línea, Ryan Tue, y hemos aprendido mucho sobre la agricultura agroecológica. Muy buena charla. Ahí dice, sijo es el residuo del carbón. Sí, o sea, no sé si generará algún problema si lo incorporan junto al compost. Imagino que no. Ya. Creo que leí todas las preguntas. No sé si hay alguien más. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Dice, perdón, no me funciona el micrófono. Diferencias en cuanto a rapidez en la obtención del compost maduro por aumento de temperatura y en cuanto a la calidad del producto terminado. En muchos lugares he visto pilas de compost cubierto con lonas impermeables. Sino el proceso del compostaje puede durar de 2 meses hasta 6 meses, 1 año. Todo va a depender del tipo de materia prima que yo utilice. Como yo les comentaba, hice una pila de compostaje que principalmente predominaba la caña de maíz, se demoró 6 meses. Pero también he hecho una mezcla importante de materias primas donde tenemos lechuga, zapallo italiano, etcétera, y en 2 meses está listo. Entonces depende mucho de la materia prima que yo utilice y la relación carbono-nitrógeno que yo logre para ver si se va a demorar 2 meses o 6 meses o 1 año. En cuanto al cubrimiento con plástico, no es necesario, pero sí es necesario cuando yo tengo la pila al aire libre y supongamos va a llover, hay que cubrirlo con plástico, porque si lo dejamos expuesto a la lluvia, se va a sobremojar la pila de compost y se van a lixiviar los materiales, vamos a perder los nutrientes por lixiviación, ya que se va a mojar mucho la pila y no queremos perder nuestros nutrientes. Entonces ahí tenemos que cubrir. Pero para generar temperatura no es necesario cubrir con plástico, para nada. A ver, vemos alguno acá en el panel. No sé si ellos quieren hacer alguna pregunta. No, parece que no. Tal vez se equivocaron en levantar la mano. Bueno, yo quiero aprovechar, sí, de agradecer, porque veo que harta gente se conectó y qué bueno que haya gente interesada, vi hartas preguntas, harto interés en la temática. De verdad creo que el cambio está en poder ser un aporte y no solo quejarse, sino que ser un aporte, como yo les mostré en los cuadritos. Nosotros como agricultores, como productores, podemos hacer un cambio, ayudar, aportar un granito de arena simplemente con hacer estos manejos y mirar esta basura que mucha gente mira como basura, que ya no es un residuo, no es algo que me genere un problema, sino que más bien me está aportando, me está
ayudando a mejorar mi suelo, a mejorar el medio ambiente, a mejorar la producción de mis cultivos, a retener mayor cantidad de agua, o sea, múltiples factores. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia en que nosotros podemos ser un aporte. Ya, aquí muchas gracias, dice, no escuché dónde, ya, la presentación va a estar en la página de Red Hortícola, www.redhortícola.cl. Ok, parece que ya con eso vamos a dar por finalizado. Parece que no hay más preguntas. Okay. Pues, queremos agradecerte, Fabiola, por esta excelente charla, muy importante, por compartir tus conocimientos. Queremos agradecer, como tú mencionaste, a todos los que participaron de esta actividad. Esperamos que este contenido compartido contribuya en su actividad económica. A nombre de Red Muchas gracias Hortícola, por la invitación. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOE, esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Nos vemos el próximo martes con el sexto webinar. El tema es aguas de regadío y aplicación, uso normativa, sanitización de agua, impartida por Francisco Mesa, profesional de línea. Le compartiremos el link de inscripción. Buenas noches, que estén todos muy bien. Gracias.